Les saludo en la paz de Jehová, Dios Todopoderoso, que guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús nuestro Señor. Nuevamente acá para estudiar con vosotros la palabra de Dios. Hoy traigo un tema que en realidad va a ser una pequeña serie porque vamos a estar hablando del reino de Dios y los esforzados, y quiero ir poniendo varios argumentos por los cuales la Escritura nos enseña que debemos ser gente esforzada. Si eres nuevo aquí en el canal, pues te damos la bienvenida y te pedimos que te suscribas, y así juntos estaremos conectados y actualizados todo el tiempo con lo que estamos poniendo acá para estudiar la palabra. Al mismo tiempo te recomiendo que seas activo, que pongas tus preguntas, que compartas tus opiniones, y si esto te bendice, además de darnos un like, lo que más nos va a bendecir a nosotros es que tú compartas esto con todos tus contactos. Hoy en las redes sociales es muy fácil compartir información. Hay tanta información por ahí que se comparte que en realidad no edifica, pero como estamos en el mundo en que estamos, pues esas cosas caminan, y creo que tú y yo podemos hacer la diferencia en esas redes sociales poniendo información que realmente edifica. Sin más, vamos a entrarnos en el tema de hoy: el reino y los esforzados. Nos vamos a estar basando en esta palabra que escribe el apóstol Pedro en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 11, así que juntos vamos a las Escrituras. Leo acá de la Nueva Versión Internacional. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra que ha inspirado para este estudio está aquí en el versículo 5 y en el versículo 10. La Nueva Versión Internacional dice: esfuércense por añadir acá. Y en el versículo 10 dice: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía. La Reina Valera actualizada dice en versículo 5, poniendo todo empeño. Y en versículo 10, procurad aún con mayor empeño. La Biblia de las Américas dice, obrando con toda diligencia. Y el versículo 10, así que hermanos, sed tanto más diligentes. Vea que hay un doble énfasis en este consejo del apóstol Pedro. Aquí la Biblia habla, Dios habla hoy, pone versículo 5, deben esforzarse en añadir. Y acá, versículo 10, por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes. Vamos a añadir otra acá. Esta es la traducción de la peshita de la Biblia aramea. Por lo cual, poniendo todo cuidado. Y acá, versículo 10, en cuanto a esto, hermanos míos, sean muy diligentes. Vean que el uso de los términos de las palabras hace mención a ser esforzado, a ser diligente. Y por eso le hemos puesto así a este estudio: el reino de Dios y los esforzados. La fe genuina es para vivirla activamente. La exhortación del apóstol Pedro es a que nos esforcemos mientras vivimos nuestra fe como peregrinos en este mundo. Él está hablando desde el tiempo en que abrazamos la fe, el evangelio, el mensaje del reino de Dios hasta el final, y dice que este tiempo es para vivirlo de manera esforzada. Los versículos 10 y 11, acá nuevamente, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios. Entonces, del esfuerzo que se está hablando aquí no es algo como
Bueno, si sale bien, bien, y si no, también. Y a veces le ponemos la frase, Dios examina mi corazón. Y precisamente por eso, porque Dios examina nuestros corazones, la Escritura nos enseña a ser esforzados. Se nos exhorta a vivir la fe con esmero, con entusiasmo, con vehemencia. Esto es, ardientemente llenos de pasión por lo que estamos viviendo. Jehová, por su divino poder, Pedro pone estos argumentos. Dice, por ejemplo, primero, que nos ha entregado todas las cosas que necesitamos para vivir en su reino de manera efectiva. La Reina Valera dice todas las cosas que pertenecen a la piedad. Una traducción en un castellano actual como la Nueva Versión Internacional, nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir como a Él le agrada. Segundo, dice, nos ha permitido conocerle de manera más cercana posible por mediación de Jesucristo. Él nos ha traído un nivel más cercano de gloria. Como escribió el apóstol Juan, la gracia y la verdad nos ha sido revelada en Jesucristo. A Dios nunca nadie lo ha visto jamás. Pero Él, que nace de lo que Dios es, nos los ha dado a conocer. Tercero, dice, nos ha entregado preciosas, esto es valiosas y magníficas, grandísimas promesas. Todo esto está a nuestro favor en el reino de Dios. Cuarto, nos ha dado de su Espíritu para que podamos escapar de la corrupción que hay en este mundo. Y quinto argumento, por ese mismo Espíritu nos ha concedido el privilegio de participar nada más y nada menos que en su naturaleza divina. Esto se puede entender como que nos ha dado el privilegio de participar juntamente con Él en lo que Él ha planeado y está ejecutando aquí en esta tierra. ¿No son estas tremendas noticias? ¿No somos gente tremendamente bendecida y privilegiada? ¿No poseemos una vida impresionante e extraordinaria como hijos de Dios Altísimo y Todopoderoso? Y debemos hacernos esta otra pregunta. ¿No deberíamos también vivir a la altura que demanda esta nueva relación que tenemos con Dios? Precisamente por estos argumentos, Pedro presenta estos argumentos y después nos exhorta. La única forma en la que podemos llegar a experimentar lo que Dios ha destinado para nosotros como hijos suyos es que vivamos nuestra fe llenos de pasión por lo que creemos, no conformándonos con experimentar cualquier cosa, sino diligentemente vivir para alcanzar todo lo que nos pertenece. ¿Por qué nuestra fe en el Dios viviente? ¿Por qué nuestra fe en el Mesías demanda este nivel de diligencia? ¿Por qué no es algo simplemente pasivo? Ok, ya creo, confesé su nombre y estoy bien, que lastimosamente es el mensaje que se escucha en algunos círculos. ¿Por qué la fe una y otra vez en la Escritura demanda este nivel de diligencia? Vamos a ver hoy este principio que está en Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. ¿Cuál es la razón que Jesucristo nos presenta aquí para vivir una fe diligente? Precisamente porque somos la luz del mundo. Describiendo esta cualidad con exactitud, es Jesucristo la luz del mundo, como está en Juan 12:46. Pero como nosotros hemos sido constituidos como su cuerpo, esta característica de su naturaleza nos fue dada como parte de nuestra identidad. No dice que llegaremos a ser la luz del mundo si nos portamos bien y si hacemos todo lo que hace falta, sino que ya somos la luz del mundo a razón de estar unidos en el Espíritu con el Hijo unigénito de Dios. Luz es lo opuesto a las tinieblas. En las Sagradas Escrituras, además de su sentido físico, de la luz física, el término luz es empleado en un sentido moral y tiene usos muy diversos. Por ejemplo, se usa para describir vida, y todos estos pasajes que les estoy citando acá les quedan de tarea y espero que sean activos y lo revisen. Es el deseo acá, no es que usted simplemente reciba información de nuestra parte, sino que usted la examine y compruebe con sus propios ojos si lo que le estamos enseñando aquí es cierto. La luz también se usa simbólicamente para hablar de guía,
como está en el Salmo 43:3. La luz también ejemplifica salud en Isaías 58:8. Prosperidad, Isaías 51:4. Juicio correcto, Salmo 119, versículo 130. Bendición, Isaías 60, versículo 1 al 3. Como luz se describe la primera manifestación visible de Dios que produjo cambios aquí en la tierra. Y vamos a examinar juntos Génesis capítulo 1, versículos de 3 a 5, porque quiero mostrarle algo ahí de lo precioso que es el idioma hebreo para entender estos conceptos que Jesús presenta definitivamente viniendo de su trasfondo hebreo. Y de tarea también el Salmo 56:13. Vamos a ir a Génesis capítulo 1. Vamos a leer del comienzo para tener un poco más de contexto en lo que queremos ejemplificar acá. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta es la escena primaria de la creación del cielo y la tierra. Cuando Dios lo hizo, estaba sin orden y vacía, y tinieblas cubrían la faz de las aguas. Entonces Dios dijo, y aquí viene la primera manifestación del poder transformador de Dios. Dice, entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios vio que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y fue la mañana el primer día. La primera manifestación visible en esta tierra del poder transformador de Dios fue la luz. Y quiero mostrarle algo acá. Les decía, vamos a poner aquí el texto interlineal en hebreo debajo del español. Vea que en el versículo 3, entonces dijo Dios, sea la luz, Yahior, sea la luz. Vea acá la palabra es or, en este caso luz, y de Yahior, y fue la luz. Esta luz proviene directamente de Dios. Ahora, en el versículo 14 sucede algo que nos va a mostrar un poco lo que significa que Jesús es la luz del mundo y nosotros somos luz del mundo. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la bóveda del cielo para distinguir el día de la noche, para servir de señales para las estaciones y para los días y los años. Así sirven de lumbreras para que alumbren la tierra desde la bóveda del cielo. Y fue así. Entonces vea que cuando dice aquí ahora lumbreras, la palabra es maor, que es una fuente de luz. Cuando dice Dios dijo sea la luz, es haor, la luz, luz. Y aquí estos astros que fueron creados para darle continuidad a la luz que empezó a traer transformación se llama maor. Entonces Jesús es la luz del mundo. Él es ese or, la luz de Dios que sale. Y nosotros somos maor, somos fuentes que transmiten esa luz, por eso también somos la luz del mundo. Esta comparación de la creación es preciosa y para mí muy profunda. Vea cómo primero la luz que hay en Dios, porque Dios es luz, empieza a manifestarse sobre una tierra que estaba desordenada y vacía, era un caos total. Y las cosas empiezan a tomar orden y el proceso de la creación avanza. Y después en el cuarto día, Él entonces crea lumbreras en el cielo para que cumplan precisamente la función de darle continuidad a su luz hasta que el orden de la tierra esté completado. De manera simbólica, Él nos envió su luz, la luz que era la vida de los hombres vino a la tierra y empezó a alumbrar y empezó a poner orden en todo lo que estaba desordenado, en todas las tradiciones de hombres que habían sido puestos sobre la palabra de Dios, sobre el orden de la Torá, el orden de la ley de Dios, de las instrucciones de Dios. Y esa luz pues regresó a Dios con la resurrección y Él nos dio entonces a nosotros esta tarea de ser luz, de darle continuidad a su luz que pone orden en toda esta creación hasta que todas las cosas sean restauradas. Para mí la comprensión de este principio ha sido impresionante y muy edificante y espero que así lo sea para ti mientras avanzamos con este estudio. El ser la luz para este mundo demanda de nosotros que vivamos una fe activa. De hecho, es de suma importancia para los cambios que Dios ha planeado y está ejecutando que han de producirse en este mundo hasta que Él regrese a restaurar todas las cosas. Vamos a echar un vistazo ahora en 2 Corintios capítulo 4, versículo del 3 al 6 para que entendamos cómo Pablo usa el mismo principio de la luz para hablar de esta revelación de Dios que trae cambios.
El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Es exactamente el mismo principio que Pablo está explicando acá. Nosotros que estábamos en tinieblas, lo primero que hizo Dios fue alumbrar nuestros corazones por la predicación del evangelio, y al aceptarlo pudimos descubrir la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Así a nosotros Cristo nos dio esta misión: id por todo el mundo haciendo discípulos, predicando el evangelio. El llamado es evidente a darle continuidad a esta luz de Dios. Si entendemos la realidad de lo que significa que hayamos sido establecidos por Dios mismo como luz para este mundo, no podemos darnos el lujo de descuidar nuestra fe o de vivir nuestra fe de manera desinteresada. Será entonces imposible cumplir con nuestro propósito de vida. Somos luz precisamente con un propósito claramente definido. Propósito que el Señor Jesús, en lo que leímos en Mateo 5, lo expresa de manera magistral. Dice en el versículo 15, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Vamos a descubrir unos cuantos propósitos acá. Una luz se enciende para que alumbre. De otra manera, si la luz no llega a iluminar a los que están a su alrededor, como luz sería un fracaso. Segundo, la luz se enciende donde hay oscuridad. ¿Con qué objetivo? Precisamente para que la disperse. Otro principio, la luz se enciende para el beneficio de los que están en la casa, siendo limitados por las tinieblas. Cuando usted llega con su familia a su casa de noche, el primero que enciende la luz para ver, le hace un favor a todo el que llega con él, porque alumbra y dispersa las tinieblas que limita a todo el que está en la casa. Otro propósito, a nadie se le ocurre encender una luz en un lugar oscuro para luego taparla con un cajón. No hace sentido. ¿Cómo debemos comportarnos para cumplir adecuadamente con nuestro propósito de ser luz? Es la pregunta. Y ahora aquí vamos a entrar a la práctica. Los que son miembros de esta familia saben que el esfuerzo acá es siempre dejar aplicaciones prácticas, cosas que tú y yo podamos poner en acción, llevar de la teoría a la acción, porque solamente así produce cambio la palabra de Dios que estamos estudiando. No podemos escondernos, es lo primero que te aconsejo. Si queremos vivir siendo luz en este mundo, no podemos escondernos. Nuestro Mesías oró al soberano Padre. Vamos a ir junto a Juan capítulo 17, versículo del 3 al 19. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. No podemos escondernos. Hemos sido enviados al mundo. Él nos envió al mundo para cumplir una función, y es para ser como una ciudad asentada sobre un monte, para que todo el que pase por allí pueda verla y orientarse. Y el ejemplo acá es en aquel tiempo donde no había electricidad ni había alumbramiento en las carreteras y en los caminos. Pues cuando los viajeros iban de noche y había una ciudad alumbrada encima de una montaña, a la distancia se veía y servía de orientación. El caminante la veía, cobraba ánimo y nueva fuerza, se daba cuenta que no le faltaba mucho, se daba cuenta que podía orientarse hacia un lugar donde podía descansar. Así nuestras vidas están llamadas a ser luz para este mundo. Así que no podemos pasar desapercibidos por este mundo. Si pasamos desapercibidos, no cumplimos con nuestra función. No podemos esconder lo que Dios ha hecho en nuestro interior. Tiene que manifestarse. Segundo,
debemos vivir atentos. Por eso es que también debemos vivir atentos para que nada nos cubra. Nosotros ya somos luz por estar unidos con Cristo. Si no estamos brillando es porque hemos permitido, ya sea voluntaria o involuntariamente, que algo nos cubra, nos opaque, nos impida que nos manifestemos como lo que somos en el Señor. ¿Cómo es que algo así puede llegar a suceder? Él pone el ejemplo de una luz que no se enciende y se pone sobre un mueble para luego taparla. Y de este ejemplo, pues nosotros tomamos para aplicar. ¿Cómo es que nosotros, siendo luz, puede llegar a nuestra vida el momento en que no alumbramos a nadie? ¿Cómo es posible? La respuesta es esta: por estar viviendo pasivamente nuestra fe. Si tú y yo nos permitimos vivir una fe pasiva, que aparentemente es una contradicción porque vivir pasivo es imposible, pero usted entiende, si nosotros llevamos nuestra fe pensando que estamos bien, pero en realidad somos pasivos, pues esto es lo que sucede. Le estamos abriendo espacio a nuestros enemigos, a nuestros oponentes, para que nos opaquen. No se deja de brillar de un día para otro. Es un proceso que tal vez comienza con algo que aparentemente es insignificante. A lo mejor es un nuevo trabajo, a lo mejor es una nueva relación, a lo mejor es un nuevo hobby, un nuevo entretenimiento. Pero paulatinamente esto nos va robando el tiempo, nos va robando la concentración y empieza un cambio de las prioridades. Nos está robando la pasión por las cosas del Espíritu. Y luego, en lo que el proceso va avanzando y nosotros seguimos cediendo y cediendo, pues termina opacándonos. Y de esta manera no podemos vivir victoriosamente nuestro propósito de vida. Cuando algo nos cubre, no es que dejamos de ser luz. Si usted coge una linterna, una lámpara, una bombilla, una vela, la enciende y le pone algo encima, deja de alumbrar, pero no deja de ser luz. Si usted levanta lo que lo tapó, se da cuenta que todavía está brillando. Cuando nosotros dejamos que nos opaquen, no es que dejemos de ser luz. Lo que sucede es que nos están impidiendo cumplir el propósito para el cual fuimos constituidos como luz del mundo. Impiden que dejemos de brillar y que esa luz que está en nosotros, que es Cristo Jesús, pueda alcanzar a los que nos rodean. La luz que hay en nosotros proviene precisamente de esta unión con el Mesías, con el unigénito de Dios, pero nos corresponde a nosotros en este tiempo el brillar. De ahí que, próximo consejo, debemos brillar ante los demás. De otra manera, no cumplimos con nuestra función adecuadamente. La definición de nuestra identidad es luz del mundo. Por lo tanto, es el mundo el que tiene que recibir nuestra luz. Es allá afuera donde nuestra luz debe estar brillando. Y esto no significa que no debemos brillar en nuestras congregaciones locales, no. Pero el enfoque no debe estar ahí, porque ahí debe estar lleno, o por lo menos la mayoría, deben ser ya fuentes de luz en Cristo Jesús. Y a veces nos enredamos tanto y nos quedamos tanto que nos olvidamos que tenemos la función de brillar ante todo el mundo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, así dice el apóstol, siguiendo este mismo ejemplo: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que cuando los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. El mundo debe recibir nuestra luz. ¿Y cómo la recibe? El mundo recibe luz de nosotros a través de nuestras obras. Así dice Jesús en Mateo 5, versículo 16. Hagan brillar su luz delante de todos. El mismo concepto al cual hacía alusión Pedro. Delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. La forma de brillar ante el mundo es actuando, practicando las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros participemos de ellas, como está en Efesios 2:10. Es llevándoles bendición de manera práctica, no solamente con palabras. Santiago pone un ejemplo de si alguien tiene necesidad de ser cubierto y le dice vaya y Dios te bendiga, y no lo cubrimos, no le ayudamos en nada. Si alguien viene hambriento y se acerca a nosotros y nosotros vamos a orar por ti para que se abran los cielos y caiga maná y lo enviamos, eso no es luz para ellos. Lo que necesitan es un plato de comida, necesitan un abrigo. Cuando el Mesías, que es nuestra fuente de luz, estuvo aquí en la tierra predicando el evangelio, anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, creyentes y no creyentes. Y de él se escribieron las cosas que hacía
y enseñaba, y este era el orden. Primero hacía, después se enseñaba. Hay que ser esforzados para poder brillar, hermanos. No podemos vivir de otra manera. La lámpara no puede permanecer encendida si los encargados de que esté alumbrando no son activos. Activos haciendo lo que el Señor espera que hagamos. La postura correcta es estar velando, atentos, listos para cuando llegue el final de este tiempo y no seamos sorprendidos sin luz, como ese gran ejemplo de la parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25. Aprovecho la oportunidad para decir que acá tenemos un estudio, una serie sobre las parábolas del reino, y ahí atendemos a 10 parábolas del reino, o creo que son más de 10 parábolas, pero son 10 estudios. Algunos estudios atendemos a 2 parábolas al mismo tiempo. Pero esta parábola de las 10 vírgenes es muy significativa porque usa precisamente este ejemplo de las lámparas. Quien no vive su fe con pasión corre el riesgo de quedarse dormido, y como aquellas 5 de las 10 que no pudieron permanecer con sus lámparas encendidas y además después no pudieron volverlas a encender porque les faltaba el aceite necesario. ¿Cómo tú y yo podemos estar seguros de que nuestras lámparas permanecerán encendidas hasta ese gran día? ¿Cómo es que tú y yo podemos tener convicción de que cuando Él regrese, aunque por circunstancias de la vida podamos estar agobiados, agotados, pero podemos estar seguros de que encenderemos la lámpara viviendo una fe saludable, activa y ferviente? Amados, no hay de otra manera. Todo el que yo he conocido que se ha vuelto pasivo en su fe no avanza, sino retrocede, y muchos han dejado de congregarse. Hay un pasaje en Romanos capítulo 12, versículos 9 al 21, y es el último que vamos a leer acá hoy, que expresa precisamente la necesidad de ser activos en nuestra fe hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y adhiriéndonos a lo bueno, amando los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, no siendo perezosos en lo que requiere diligencia, sino ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, tened un mismo sentir los unos por los otros, no siendo altivos, sino acomodándoos a los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tener paz con todos los hombres. Amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Si analizamos todos estos consejos del apóstol Pablo detenidamente, notaremos que están llenos de verbos, y verbos indican acción. No podemos estar pasivos. La fe hay que vivirla con ardor, con fuego. Él dice fervientes en el espíritu. Y la palabra ahí detrás es como el agua cuando está hirviendo y encima usted ve que está ahí haciendo las burbujas y por eso sabe que ya está caliente, que está hirviendo. Así se nos anima a vivir nuestra fe. Y esta es la intención con este estudio del reino y los esforzados, que al terminar esta miniserie usted se decida a ponerle pasión, a ponerle fuego a su fe, a ponerle fuego y pasión a lo que está haciendo en el espíritu. Cuando entienda un principio de la palabra, lo aplique con toda pasión, ya sea amar, ya sea perdonar, ya sea servir, ya sea orar, ya sea ministrar, ya sea predicar. Hágalo con fuego, hágalo con fervor, y así su lámpara permanecerá encendida para que esto sea cumplido. La bendición de Jehová Dios Todopoderoso te alcance. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová te mire con agrado, fije en ti su mirada para hacerte bien y ponga en ti su paz. En Yeshua HaMashiach. Shalom.